Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes en este hermoso día del Señor. Agradecemos a todos los hermanos que se han dado cita en este día. Hay algunos hermanos que no han podido venir, tal vez se encuentran quebrantados de salud. Esperamos de que puedan mejorarse pronto con el favor del Señor. Quiero decirles que hoy vamos a abordar un tema muy importante. Espero que todos podamos estar atentos. Es una manera de continuación de una serie que hemos comenzado ya hace un tiempo atrás. Hoy le vamos a dar prácticamente la finalización a esta serie que la hemos titulado La mujer y el dragón. O sea, la guerra del dragón contra la mujer, que es el pueblo remanente en el tiempo del fin. Como se leyó en la lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, dice así el Señor: entonces se llenó de ira el dragón. ¿Contra quién? Contra la mujer. En profecía bíblica la mujer representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es muy importante que nosotros meditemos en este versículo porque el título del tema de esta hora es Guerra de Satanás contra el remanente. Y bueno, ¿y cuáles van a ser los métodos que va a usar Satanás para destruir la fe del remanente? Vamos a abordar ciertos puntos muy importantes, mis queridos hermanos y amigos, porque nosotros como iglesia remanente, como la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, y también Apocalipsis 12, 17, seremos el blanco de ataque de Satanás en el tiempo del fin. Y usted se preguntará, ¿y qué método va a usar Satanás para tratar de destruir la fe de esa iglesia remanente? Bueno, vamos a empezar a enumerar algunos de ellos. Estén muy atentos, muy pendientes, porque esta es la manera como Satanás va a trabajar para destruir la iglesia remanente en el tiempo del fin. Número uno, el primer ataque de Satanás va a ser un ataque directo, frontal, en contra de los hogares de la iglesia. O sea, en contra del hogar suyo y en contra de mi hogar. Vayamos al libro de Job. Vamos a ir leyendo unos textos muy importantes. Espero que ustedes hayan traído sus Biblias. Espero de que también hayan traído sus libretas, como siempre lo hacen. Job capítulo 1. Ahí podemos ver un ejemplo de lo que Satanás puede hacer en contra de un hogar, si es que Dios se lo permite, por supuesto. En este caso, nosotros conocemos la historia. Job era un hombre, ¿cómo era Job? Era un hombre perfecto y recto, dice el versículo 1 de Job capítulo 1. Y dice, era temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que este hombre estaba caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Así es que debe estar caminando el pueblo remanente en el tiempo del fin. Es por eso, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Porque si Dios quita de nosotros su gracia, su misericordia, su cuidado protector, entonces viene Satanás y puede inclusive hasta destruir nuestras propias vidas. Eso fue lo que hizo con la familia de Job, con sus hijos. Vamos a leer algunos textos. Job capítulo 1 y el versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios permitió que Satanás hiciera lo que quisiera hacer. ¿Con qué? Con todo lo que tenía Job. Solamente, le dijo Dios, la única condición para yo darte ese permiso
es que tú no puedas atentar contra su propia vida. Miren, mis queridos hermanos, ustedes y yo estamos vivos solo por la misericordia de Jehová. Allá afuera hay personas malas, instrumentos de Satanás. Allá afuera está Satanás y todas sus legiones de ángeles, dispuestos y listos para quitarle la vida a usted y a mí. Pero nosotros somos protegidos gracias a la misericordia de Dios. Por eso tenemos que darle gracias al Señor cada día, por sus misericordias, por sus bondades. No somos dignos de ellas, por eso debemos caminar rectamente ante los ojos de Dios. Si queremos, hermanos, ser merecedores de su misericordia, de su bondad, de su cuidado protector. Mire lo que sucedió, versículo 18. Ustedes conocen la historia, no vamos a leer todos los textos, porque yo sé que ustedes han leído ese capítulo 1 del libro de Job, y lo han leído también el libro de Job en su totalidad. Pero vamos a leer el versículo 18 del capítulo 1 de Job. Dice, entre tanto que éste hablaba, o sea, uno de los mensajeros que llegaron con las malas noticias a Job de lo que estaba pasando, vino otro que dijo, o sea, otro mensajero, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito. Y en un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Quién hizo eso? Satanás. Satanás hizo esa obra de destrucción porque Jehová se lo permitió. Si Dios se lo permite, hermanos, a Satanás, si nosotros no estamos caminando, por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, a dónde nosotros vamos, a qué lugares nosotros frecuentamos como hijos de Dios. Nosotros no podemos ir a un lugar donde la presencia de Jehová no está allí, porque vamos a estar, ¿qué cosa? Sin la protección divina. Fíjense bien, vamos al libro de Josué, capítulo 24. El hogar de Job fue arrasado por Satanás. Perdió sus hijos, perdió las propiedades de sus hijos. O sea que el centro de ataque del enemigo contra el remanente en este tiempo del fin va a ser nuestros hogares. Josué capítulo 24, versículo 15, todos conocemos ese texto. Josué 24, versículo 15, Josué en sus últimos días de vida le hizo un llamado al pueblo. En el versículo 14 dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ese fue el llamado que le hizo Josué al pueblo de Israel en ese entonces. Pero noten lo que dice el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a usted no le gusta servir a Dios, le dijo Josué al pueblo, escojan entonces ahora a quién ustedes quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como hogares, cada hogar aquí representado, esposo y esposa, hijos, deben de tomar hacer un pacto con el Señor. Amén. De servir a Jehová. Amén. Para que Dios pueda bendecir una iglesia, los hogares tienen que hacer ese pacto. Muy importante eso. Ustedes saben que hubo un hombre en el Antiguo Testamento que se llamó Abraham, todos lo conocemos. Abraham hizo un pacto con Jehová, ¿sí o no? Amén. Estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo con tal de obedecer la voz de Jehová. Amén. Mírese hasta qué punto llegó Abraham. Aquí hay muchas madres en esta hora que tienen hijos, muchos padres también. ¿Cuántos de los padres o madres aquí presentes estaríamos dispuestos a pasar por una prueba como la de Abraham? De intentar sacrificar a su propio hijo o hija. Pero este hombre hizo un pacto con el Señor. Amén. Eso fue lo que le está diciendo prácticamente Josué al pueblo de Israel. Ustedes deciden a quién ustedes van a servir. ¿A Jehová
o a Baal, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Y Abraham, hermanos, fue uno de esos hombres que estuvo dispuesto a servir a Jehová. Génesis capítulo 18, acompáñenme por favor. El tema de hoy es un tema muy importante, hermanos. Va a ser un tema un poquito fuerte tal vez para algunos, pero es necesario porque nosotros como pueblo remanente de Dios tenemos que estar firmes en lo que creemos y queremos soportar los ataques de Satanás. Génesis capítulo 18 y el versículo 19, noten cómo dice. Génesis 18, 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de que él falleciera, Abraham, su generación, él las iba a mandar, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham era un hombre que honraba a Dios. Amén. Y era un ejemplo para su hogar, para su casa, y él sabía que su generación, sus hijos, sus nietos, iban a seguir fielmente el cometido divino. Amén. Escuchen bien esta primera cita que les voy a leer. Estemos muy atentos a estas declaraciones del Espíritu de Profecía. La primera se encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 107. Noten lo que dice. Vuelvo y repito, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 107. Dice, nuestros esfuerzos para resistir los ataques de Satanás deben ser fervientes y perseverantes. ¿Cómo deben ser nuestros esfuerzos? Fervientes y perseverantes. Él dedica su fuerza y habilidad a tratar de apartarnos del camino recto. Él vigila nuestras salidas y nuestras entradas. Cada vez que usted sale de su casa para ir a trabajar por las mañanas, cada vez que los jóvenes salen temprano en las mañanas para ir a la escuela, cada vez que usted y yo salimos y llegamos, Satanás lo está a usted y a mí vigilando. Nunca olvidemos eso, hermanos. Dice que Él vigila nuestras salidas y nuestras entradas. ¿A fin de qué? A fin de hallar oportunidad de perjudicarnos o destruirnos. Esto no es fácil, hermanos. Él obra con muchísimo éxito en las tinieblas, perjudicando a aquellos que ignoran sus designios. No podría conseguir ventajas si su método de ataque fuese comprendido. Y entonces noten cómo termina el pensamiento. Los instrumentos que emplea para lograr sus propósitos y arrojar sus dardos encendidos. ¿Quiénes ustedes creen que son? La gente de afuera. ¿Los impíos? Dice, son a menudo los miembros de nuestras propias familias. Oh, mis queridos hermanos. El esposo o la esposa. Los hijos, las hijas. El tío o la tía. El primo o la prima son los instrumentos que Satanás va a usar. ¿Para qué? Para arrojarnos esos dardos encendidos. Los miembros de nuestra propia familia. Eso se encuentra, ya lo dije, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 107. Voy a leer otra declaración, escuchen bien. Esta se encuentra en el Hogar Cristiano. O muchos tienen ese libro bajo el título El Hogar Adventista. Escuchen este pensamiento. Satanás está siempre listo para obtener ventajas cuando se presenta cualquier divergencia y al influir sobre los rasgos de carácter censurables hereditarios que haya en el esposo o la esposa, procurará aislar a quienes unieron sus intereses en un pacto solemne delante de Dios. Nuestros rasgos de carácter hereditados. Por sus votos matrimoniales, tanto el esposo como la esposa prometieron ser como uno solo, al convenir la esposa en amar y obedecer a su esposo, y éste en amarla a ella y protegerla. Si ambos obedecen la ley de Dios, el demonio de la disensión se mantendrá alejado de la familia. Oigan bien, si el esposo y la esposa
están dispuestos ambos a obedecer la ley de Dios, el demonio de la ¿qué? De la disensión se apartará de su hogar. Y no habrá divisiones de intereses, ni se permitirá el aislamiento alguno de los afectos. Ninguno de los dos debe tratar de dominar. ¿Quién lleva los pantalones en la casa? Esa es la pregunta que se hace. Ninguno de los dos debe dominar. El Señor ha presentado los principios que deben guiarnos. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La mujer debe respetar y amar a su marido. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad y estar bien resueltos a nunca perjudicarse ni causarse pena el uno al otro. No tratéis de forzaros el uno al otro. No podéis obrar así y conservar vuestro amor recíproco. Las manifestaciones de la propia voluntad destruyen la paz y la felicidad de la familia. O sea, aquí se hace lo que yo digo, dicen muchos. Eso destruye la paz y la felicidad de la familia. El machismo no puede existir en el hijo fiel de Dios. No dejéis penetrar el desacuerdo en vuestra vida conyugal. De lo contrario, seréis desdichados ambos. Sed amables en vuestras palabras y bondadosos en vuestras acciones. Renunciad a vuestros deseos personales. Vigilad vuestras palabras. Cuidado con lo que tú dices a tu esposa o a tu esposo. Porque ellas, o sea, esas palabras, ejercen una influencia considerable para bien o para mal. No permitáis que venga la dureza en vuestras voces, mas poned en vuestra vida el dulce perfume de la semejanza de Cristo. Hogar Cristiano, página 91 y página 92. Palabras fuertes, hermanos. Página 91 y página 92. No tengo el capítulo, no lo anoté, pero yo se lo puedo conseguir, hermana Lynn, con mucho gusto. Así que estos son los métodos que va a usar Satanás para tratar de destruir la fe del remanente, el hogar, hermanos, que es el centro de la iglesia prácticamente, es la base de una iglesia. ¿Qué otro método va a usar Satanás? Nuestro carácter. ¿Qué va a usar? Nuestro carácter. El número 2. Vamos al libro de Zacarías. Acompáñenme, por favor. Casi al final del Antiguo Testamento se encuentra el libro de Zacarías. Después de Daniel, después de todos esos profetas menores, Abdías, Miqueas. Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Todos conocemos esos textos. Escuchen bien lo que dice aquí esta declaración de la palabra del Señor. Zacarías 3, 1. Esta visión, la visión del sumo sacerdote Josué, todos la conocemos, la hemos estudiado muchas veces. Dice la palabra del Señor, me mostró al sumo sacerdote Josué, o sea, Jehová se lo mostró a Zacarías, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién dice ahí? Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Satanás nos va a acusar siempre por nuestros defectos de carácter. Por eso tenemos que remediarlos por la gracia de Cristo Jesús. Porque Satanás va a tener un as debajo de la manga cuando nuestros nombres sean llamados ante el trono celestial. Dice, mire, ese que llevaba 30 años en la iglesia, esa que llevaba 40 años en el evangelio, mira el carácter que tiene. Un carácter explosivo. Nunca cambió, se enfogonaba fácilmente o se enojaba fácilmente, peleaba con todo el mundo, con sus compañeros de trabajo, daba un mal testimonio donde quiera que iba. Entonces esa mujer o ese hombre no es digno de entrar al reino de los cielos. Por eso está allí Satanás acusándonos constantemente. Escuchen bien lo que dice el conflicto de los siglos. Página 538. Dice así. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, oigan bien, ¿Cristo qué está haciendo ahora? Por usted y por mí, ¿dónde? Pues mientras Jesús hace esa obra, ¿qué está haciendo Satanás?
Cruzado de brazos. Dice, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Créame, mi querido hermano y amigo, que usted y yo nunca vamos a ser obedientes ante los ojos de Satanás. Usted y yo vamos a ser siempre transgresores ante sus ojos. Y mientras el Señor intercede por usted y por mí en el santuario celestial, Satanás nos acusa como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en eso? ¿Cuántas veces nos hemos separado del Señor? ¿Cuántas veces hemos transgredido su ley? Pero noten lo que sigue diciendo esta declaración. Ahora, ¿qué hace Satanás? Le señala la historia de sus vidas. Hermanos, Satanás tiene un registro fiel, un récord bien anotadito de cada uno de sus pecados y de mis pecados. Las veces que nos ha tentado y las veces que hemos caído en sus tentaciones. Dice que señala ahora la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer. Y a causa de estos los reclama como sus súbditos. O sea, Satanás le dice al Señor Jesús, ellos no son dignos de entrar al reino de los cielos. Mira, aquí yo tengo un reporte. Mira lo que hicieron en tal fecha. Yo les presenté esta tentación y cayeron. Deshonraron tu nombre, violaron tus mandamientos. No son dignos de entrar a este lugar. Pero mire cómo termina la cita, hermano. Escuchen bien. Esta es la parte hermosa. Jesús no disculpa sus pecados. Jesús sabe que usted y yo hemos fallado. Dice, no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Alabado sea el Señor. Hermanos, lo que tú tienes que pensar no en los pecados que cometiste en el pasado. Lo que tú y yo debemos de pensar ahora es si tú y yo nos hemos arrepentido de esos pecados. Si tú y yo nos hemos arrepentido, nos hemos apartado de ellos, conforme a la palabra del Señor, tus pecados han sido perdonados. Amén. Número 3, tratará de impedir que entendamos el evangelio de salvación. Satanás no se preocupa de que usted y yo vengamos a la iglesia cada semana. Él no quiere que usted y yo entendamos el evangelio de salvación. Marcos capítulo 4, acompáñenme por favor. Marcos, el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Todos nosotros conocemos esa hermosa parábola, la parábola del sembrador. Marcos 4, versículo 14. El sembrador, ¿quién es? Jesús. El sembrador salió a sembrar. ¿Sí o no? Amén. Marcos 4, versículo 14. Dice así, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra, no mis palabras, esta bendita palabra. El Señor quiere sembrar su palabra en tu corazón y en mi corazón. Versículo 15, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Ahí está. El enemigo que no nos pierde pie ni pisada. Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Satanás, al quitarte la palabra o al quitarme la palabra que fue sembrada en el corazón o en nuestros corazones, prácticamente nos deja a nosotros sin conocer la esencia del evangelio, sin entender el evangelio. Venimos a la iglesia cada semana, nos sentamos ahí cómodamente, escuchamos un buen sermón, un buen mensaje, almorzamos juntos, pero seguimos viviendo un cristianismo de nombre solamente. No hay frutos, no hay cambio alguno, no hay transformación de carácter.
No hay cambio de vida. Seguimos siendo lo mismo. Y Satanás está feliz porque él desea que usted y yo seamos así. Por eso es que dice que viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Eso es lo que hace el enemigo. Vamos a ver qué dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro que ustedes tienen en sus hogares. La página 25 y la página 26, basado en esos dos textos que acabamos de leer en Marcos 4, 14 y 15. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 25 y 26. La semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Semejante al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. Absorta en sus propósitos egoístas, o sea, esta alma, y pecaminosas complacencias, el alma está endurecida con engaño de pecado. Las facultades espirituales se paralizan. Por eso es que vienen a la iglesia o venimos a la iglesia y nos entra por aquí el sermón y nos sale por aquí. Están paralizadas nuestras ¿qué? Nuestras capacidades. Dice, absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias, el alma está endurecida con el engaño del pecado. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. Es como que si yo estuviera hablando en chino. No la entienden, no disciernen que se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concerniese. Como los pájaros están listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma la semilla de la verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Eso es lo que teme Satanás. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. El diácono lo dejó entrar a Satanás y a sus ángeles? Satanás está aquí presente, mis queridos hermanos. Dice aquí que él está presente en las reuniones donde se predica el evangelio. ¿De qué forma se presenta Satanás? Satanás se puede presentar de muchas formas. La persona que está a su lado lo está entreteniendo a usted, hablándole y cuchicheando con usted mientras el predicador está al frente predicando el mensaje de la palabra del Señor. O tal vez usted tiene el teléfono en la mano enviando mensajes de texto y recibiendo mensajes de texto mientras se está predicando el mensaje de la palabra del Señor. Satanás es muy astuto, trabaja de muchas maneras. Nosotros tenemos que venir y entender el mensaje y aplicarlo a nuestras vidas para que pueda dar fruto para la gloria de Dios. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no sufra efecto. Esos celulares han hecho mucho daño a la espiritualidad de la iglesia. Suena en pleno culto. Brin, brin, brin. Yo no sé qué tanto nos preocupa cuando venimos aquí a la iglesia a recibir una llamada. Cuando no habían celulares y habían teléfonos públicos en las esquinas, ¿qué hacíamos? Teníamos que esperar que terminara el culto para llamar a nuestra familia o que recibiéramos una llamada. Pero nos hemos hecho tan dependientes de esos celulares que en pleno culto estamos recibiendo mensajes de texto o enviando mensajes de texto o recibiendo llamadas. De esa manera Satanás, mis queridos hermanos, se las ingenia para hacer que no tenga efecto el mensaje que se está predicando y no dé fruto en tu corazón o en mi corazón. Que tú seas un cristiano o un oyente distraído, que te quedes dormido tal vez. Es muy importante eso, hermano. Nosotros tenemos que inculcarle eso a nuestros hijos. Discúlpeme, pero tenemos que inculcarle eso a nuestros hijos. Que cuando se viene a la iglesia no se viene a dormir, se viene a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué más quiere hacer Satanás? Número 4.
desea controlar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. ¿Oyeron eso? Vuelvo y lo repito. Escuchen bien, por favor, iglesia. Esto es muy importante. Satanás desea controlar su mente y mi mente. Nuestros pensamientos, número 2, y nuestras decisiones, número 3. ¿De qué manera? Vamos primero a Lucas, capítulo 22. Acompáñenme, por favor, Lucas, capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6. Vamos a ver un ejemplo de un personaje que su mente fue controlada por Satanás. Lucas 22, del 1 al 6, ¿qué nos dice? Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. ¿A quién querían ellos matar? A Jesús. Lo odiaban de muerte. Querían acabar con él antes de que se celebrase la Pascua, si fuera posible. Versículo 3, noten cómo dice, y entró Satanás ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás a su corazón. Judas permitió que Satanás tomara control de su mente, de su corazón, de sus decisiones. Cuando Satanás toma control de tu mente o de mi mente, las decisiones que nosotros vamos a hacer no van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque eso fue precisamente lo contrario a lo que hizo Judas. Versículo 4, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Versículo 5, ellos se alegraron. ¡Oh, qué bueno! Se alegraron y convinieron en darle dinero. Versículo 6 dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Qué triste, ¿verdad? Nosotros conocemos el caso de Judas. Se dejó controlar por Satanás, su mente, sus decisiones, sus pensamientos. Así que Satanás va a usar los métodos que va a usar Satanás para controlar la mente del pueblo de Dios. ¿Cuáles van a ser, hermanos? Hay algunos que vamos a compartir, muy importantes. Pensemos en ellos, por favor, porque el ataque número 4, estamos hablando del deseo de Satanás de controlar nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Para él poder lograr hacer eso, va a tratar de controlar la mente suya y mía a través de ¿qué? Número 1, escuchen bien, sentimiento de culpa o culpabilidad. Vayamos al libro de los Salmos, Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, 8. Nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo es muy hermoso. Eso significa que cuando usted y yo, o ustedes y este servidor quien les habla, nos vamos a descansar cada noche, debemos siempre ir a descansar en paz con el Señor. No debe haber en nuestros corazones sentimientos de culpa o culpabilidad. Número 2. Otro método que usará Satanás para tratar de controlar nuestras mentes es pecados no confesados. ¿Oyeron eso? Pecados no confesados. Proverbios 28:13. ¿Qué nos dice? Proverbios 28:13. Todos estos textos nosotros no los conocemos porque son muy familiares. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué cosa?
misericordia. Si tú y yo no hemos confesado esos pecados, Satanás va a tratar de controlar tu mente o mi mente. Número 3, pecados o errores que cometimos en el pasado, que aunque los confesamos a Dios, oigan bien, no hemos creído aún que Dios los ha perdonado. ¿Estás tú en cuál de esos 3 grupos estás tú? ¿O estoy yo? El número 1, sentimiento de culpa o culpabilidad por algo que nosotros cometimos en el pasado o las veces que hemos deshonrado a Dios. Pero si tú o yo has confesado ese pecado, te has arrepentido y te has apartado de él, no tienes por qué ya sentir ese sentimiento de culpa. Por eso el salmista David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque me has perdonado. Porque tu gracia, tu misericordia es sobre mí. Primera de Juan capítulo 1, estos son textos que nosotros necesitamos conocer, necesitamos inclusive hasta aprendérnoslo de memoria. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. ¿Tienes algún pecado que no has confesado? El Señor quiere perdonarte ese pecado a ti en este día. Muchos hoy han confesado esos pecados ya. Le han pedido perdón a Dios, pero tal vez no tienen todavía la seguridad de que sus pecados no han sido perdonados. Satanás va a tratar siempre de venir y querer trabajar en nuestras mentes y hacernos creer de que esos pecados no han sido perdonados. Si tú, mi hermano y hermana que me escuchas, has confesado ese pecado y te has apartado de él, el Señor te lo ha perdonado. Amén. No dudes de eso. Reclama la promesa de Primera de Juan 1:9. Cuando venga Satanás y diga que tú no eres digno de ser un hijo de Dios, porque eres un pecador o por los pecados que cometiste en el pasado, dile a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, Él es justo y fiel para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Voy a leerles una declaración aquí en un hermoso libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. En el tomo 1, página 13 y página 14, dice así, Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Hermano, esto es serio. Satanás controla todos aquellos, la mente de todos aquellos que no estén bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en algún momento futuro. Esto no es así. Todo pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. Y el resultado es una depravación física, mental y moral. Ustedes pueden arrepentirse del mal que han hecho y encaminar sus pies por senderos rectos, pero el amoldamiento de su mente y su familiaridad con el mal les harán difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Mediante los malos hábitos que ustedes han formado, Satanás los asaltará repetidas veces. Páginas 113 y 14, tomo 1, mente, carácter y personalidad. Por eso es muy importante nosotros vivir una vida de santidad ante los ojos del Señor. Amén. Porque todos esos malos pecados que hayamos cometido en el pasado han creado hábitos. Hábitos que nos pueden volver a arrastrar a cometer nuevamente esos pecados. Y Satanás dice ahí claramente que mediante esos malos hábitos que hemos formado, Satanás nos va a asaltar repetidas veces. Él conoce el punto débil de nosotros y nos va a dar duro por ahí constantemente. Por eso, hermanos, tenemos que fortalecernos cada día a través del estudio de la palabra del Señor y a través de la oración. Amén. Tenemos que estar orando constantemente. Número 4, ¿cómo Satanás va a tratar de
controlar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras decisiones? Bueno, el número 4 es el albergar resentimientos, rencor, odio, rabia por algún agravio que nos hayan hecho en el pasado. Si queremos experimentar esa paz verdadera, como decía el salmista David, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Si queremos experimentar esa paz verdadera, debemos pedirle a Dios hoy que nos ayude a olvidar y a perdonar. No salgas de este lugar hoy si todavía en tu corazón hay resentimiento, hay odio, hay agravio, hay rencor, rabia en contra de algún familiar, algún hermano o hermana o alguien de tu prójimo que te haya hecho algún agravio en el pasado. Si tú no aprendes a perdonar a esa persona que te agravió o que te hizo daño, nunca tendrás la paz de Cristo en tu corazón. Y Satanás va a querer siempre controlarte de esa manera. Vamos a ver qué nos dice el libro de Filipenses. Acompáñenme, por favor. Filipenses capítulo 3. Noten lo que dice el Señor. Filipenses 3, versículo 13. Mire lo que dijo Pablo. Saulo de Tarso. Este hombre hizo muchos daños a la iglesia antes de convertirse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Pero mire lo que este hombre dijo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No he alcanzado todavía ese blanco. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Muchos cristianos hoy no son felices porque todavía están pensando en su vida antigua. Todavía están meditando constantemente en los errores que cometieron o en las veces que fueron ofendidos por otras personas. Todavía hay odio en sus corazones, hay resentimiento, no hay perdón en sus corazones. Pero Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya no puedo seguir recordando esa vida antigua, esa vida de odio y resentimiento. Vamos al libro de Mateo capítulo 6, por favor. Noten lo que dice el Señor. Hay personas que no quieren perdonar. Hay personas que no quieren olvidar. Llevan vidas de resentimiento, de odio, de rencor, de amargura. Mateo capítulo 6, versículo 14. Esta es una de las formas que Satanás va a usar para controlar la mente del pueblo de Dios. Mateo 6, 14, por eso tenemos que estar en guardia. Mateo 6, 14 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué harás tú, hermano o hermana que me escucha en esta hora? Voy a leer otra cita más de Joya de los Testimonios. El tomo 2, página 192. Escuchen esta declaración del Espíritu de Profecía, por favor. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 192. Dice, cuando la muerte, oigan bien, cierra los ojos de una persona y sus manos quedan cruzadas sobre el pecho inmóvil, cuando los muertos, no sé, una costumbre tal vez, cuando mueren los ponen así, con las manos cruzadas mayormente, cuando vamos a un funeral, a una funeraria, casi todos los muertos están así con las manos cruzadas. Dice, cuán pronto cambian las divergencias, dice la sierva del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a una funeraria o un funeral? Muchos, ¿verdad? Casi todos. Dice, ya no hay amarguras ni resentimientos. Los desprecios y hierros se olvidan y perdonan. ¿Cuántas palabras de cariño se dicen acerca de los muertos? Y cuántas cosas buenas de su vida se recuerdan. Ay, es que fulano de tal era tan bueno, dicen. Tan buen esposo, tan buen marido, tan buen padre, tan buen hermano en la iglesia. Dice, se expresan alabanzas y encomios, pero caen en oídos que no oyen. El muerto ya nada sabe, no puede oír esas alabanzas. Dice, pero caen en oídos que no oyen, sobre corazones que no sienten. Escuchen, hermanos, si esas palabras se hubiesen dicho cuando el espíritu cansado las necesitaba,
cuando el oído podía oírlas y el corazón sentirlas. ¿Qué cuadro agradable habría quedado en la memoria? ¿Cuántos, mientras están de pie, embargados por la reverencia frente al silencio de la muerte, recuerdan con vergüenza y con pesar las palabras y los actos que infundieron tristeza al corazón que está paralizado ahora para siempre? Ahora se arrepienten. Ay, que yo ofendí a esta hermana, a mi esposo, pero ya es tarde. Too late. Demasiado tarde. Infundamos ahora en nuestra vida toda la riqueza, el amor y la bondad que podamos infundirle. Seamos serviciales, agradecidos, pacientes y tolerantes en nuestro trato con los otros. Mientras viven aún nuestros hermanos, expresémosle en nuestro trato diario los sentimientos que se suelen expresar al lado de los moribundos y los muertos. ¿Por qué esperar que la persona se muera para decirles, ay, que tan bueno era mi hermano y mi hermana? Ya es too late, ya es demasiado tarde. Tenemos que hacerlo ahora. Pero hay personas llenas de resentimiento, de odio, de dolor, de rabia, que no se atreven a expresar esos sentimientos. Número 5. Satanás va a querer controlar tu mente o mi mente. ¿A través de qué? Constantes riñas y peleas en el hogar, entre esposo y esposa o entre padres e hijos. Esto es bien grave, ¿verdad? Satanás se goza cuando hay peleas en los hogares del pueblo de Dios. Cuando hay gritos, cuando hay alegatos, cuando suenan las cacerolas. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 4, Jorgito. Efesios 4, versículo 26. Dice el Señor en su palabra: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. Ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Versículo 31 de Efesios capítulo 4. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Este cuadro hay en nuestros hogares? ¿Existe este cuadro en tu hogar o en mi hogar? Colosenses capítulo 3, noten cómo dice, versículo 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice, pero ahora, dice Pablo, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles son? Ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Mientras en el hogar no se dejen estas cosas, nunca va a reinar la paz y la armonía. El que va a reinar en ese hogar, aunque sea un hogar cristiano, aunque ambos vengan todos los sábados aquí a la iglesia, el que va a reinar en ese hogar va a ser Satanás. Porque esto que estamos leyendo nosotros son los atributos de Satanás. Es el carácter de Satanás, no el carácter de Cristo. Mire lo que dice la mensajera del Señor en esta última cita que les voy a leer. Es de un libro que se llama La Única Esperanza, página 57. Dice, Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. 57. El que tiene el espíritu manso y humilde de Cristo será un pacificador. Este espíritu no provoca peleas, no da ninguna respuesta enojada. Por el contrario, hace el hogar feliz e inunda de dulce paz a su alrededor. Bueno, los cristianos varones que todavía somos tal vez machistas, no queremos ceder. Y ellos piensan que el quedarse callados muchas veces, eso les quita el ser machos. El cristiano no puede ser así, hermanos. Eso es asunto de machismo y liberación femenina. Eso no está en la palabra del Señor. Ustedes me perdonan, eso es satánico.
Nosotros tenemos que ser del carácter de Cristo Jesús. Amén. Y hay veces que nosotros tenemos que quedarnos callados en ciertas circunstancias con nuestro cónyuge, con nuestra esposa o esposo. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros hablamos para atrás, o sea, respondemos de la misma manera, entonces la presencia de Cristo se va a apartar y Satanás va a tomar control de la situación. El hogar debe ser un hogar donde Cristo reine. Amén. Si nuestros hogares no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, Satanás está feliz y está contento. Y finalmente, hermanos, número 6, la falta de una relación personal con Dios por medio de su palabra y la oración. ¿En tu hogar hay culto matutino? ¿En tu hogar hay culto vespertino? Si no hay culto matutino o vespertino en tu hogar, algo está pasando, algo está fallando. Y Satanás no le interesa mucho que tú no tengas con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, que no haya un culto familiar todos los días en tu hogar o personal. Por eso el número 6, que es una de las artimañas que va a usar Satanás, o el método que usará Satanás para controlar la mente del pueblo de Dios, es precisamente eso: la falta de una relación personal con Cristo Jesús. ¿Qué dice Mateo 26, 41? Con este texto terminamos. Mateo capítulo 26, versículo 41. Jesús dijo estas palabras a los discípulos cuando estaban allí en Getsemaní. Todos las conocemos. Mateo 26, versículo 41. Jesús les dijo a los discípulos: velad y ¿qué? Orad. Y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Cuando nosotros pronunciamos palabras hirientes y ofendemos a nuestro prójimo, a nuestro esposo o esposa o a nuestros hijos, eso significa la carencia de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y es por eso que tenemos que tener sembrado esa palabra, mis queridos hermanos, para que podamos en nuestros hogares pueda reinar la paz, el amor de Cristo y la armonía. Y la iglesia, obviamente, pueda ser la iglesia que Cristo va a venir a buscar a esta tierra. ¿O ustedes creen que Cristo viene a buscar una iglesia compuesta de hogares llenos de riñas, de peleas y hogares completamente destruidos? No, por supuesto que no. Y es por eso que hoy tenemos que empezar a meditar en lo que hemos escuchado en esta hora. Si yo tengo un carácter muy fuerte, o tú tienes un carácter demasiado fuerte, tenemos que pedirle al Señor que transforme ese carácter. Amén. ¿Tú crees que Cristo puede transformar tu carácter? Amén. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Amén. Amén. Yo lo creo también. Podemos ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Si nosotros no podemos soportar un pequeño desaire del hermano o de la hermana en la iglesia, o del esposo o de la esposa en el hogar, ¿qué será cuando usted y yo seamos llevados ante jueces y tribunales, cuando lleven testigos falsos, cuando nos escupan el rostro, cuando nos den una bofetada por hablar de la verdad que usted y yo creemos? No vamos a estar preparados, porque vamos a reaccionar, hermanos, de la misma manera. Por eso tenemos que pedirle al Señor cada día de rodillas que haga un cambio en nuestras vidas. Que tu hogar y mi hogar sea un hogar donde Cristo se pueda glorificar. Amén. Para que el pueblo remanente de Dios sea un pueblo fiel al Señor. Amén. Y cuando una iglesia es fiel, cuando tu hogar es fiel y mi hogar es fiel, el Señor va a bendecir esa iglesia. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que su misericordia sea con cada uno de nosotros. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Padre, queremos consagrar nuestros hogares en este día a ti, Señor. Amén.
cada hogar aquí representado por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Lo pongo en tus manos, Señor. Padre celestial, sabemos que Satanás odia los hogares donde se honra y donde se obedece tu santa y bendita ley. Y es por eso que Satanás va a tratar de atacar duramente el hogar de cada uno de nosotros en el tiempo del fin. Así como lo dice su palabra en Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, esa iglesia, ese hogar que está viviendo de acuerdo a la ley moral de Dios y de acuerdo a su palabra, Señor. Y es por eso que Satanás quiere destruir cada hogar aquí presente. Padre, por favor, ayúdenos. Si hemos sido negligentes en el estudio de su palabra, en la oración, ayúdenos a sacar tiempo cada día para estudiar su palabra, para que a través de ella nuestros caracteres puedan ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Padre, en esta hora, yo no conozco los hogares de mis hermanos, no conozco sus vidas personales, no conozco sus corazones, solamente tú, Señor, los conoces. Si hay algún hermano o hermana que ha venido en esta hora, tal vez pasando por alguna tribulación, por algún dolor, si hay un hogar tal vez en esta hora aquí presente que está pasando por crisis, Padre, le pido de todo corazón por ese hogar, por ese hermano o por esa hermana, por ese hijo o por esa hija, para que usted en su infinito amor y misericordia, Padre, usted pueda hacer una obra en la vida de cada uno de los miembros de ese hogar y el carácter de Cristo pueda manifestarse en la vida de cada uno de los miembros de esa familia. Ayúdanos, Padre Celestial, a no seguir siendo instrumento de Satanás. Satanás se goza cuando en un hogar hay riñas, cuando hay levantamiento de voz, cuando hay palabras de censura, cuando hay peleas entre el esposo y la esposa o entre los padres y los hijos. Satanás se goza cuando ve hogares desunidos. Padre Celestial, por favor, ayúdenos a que nuestros caracteres sean transformados por el poder del Espíritu Santo, que aprendamos a ser humildes como Cristo Jesús, que usted nos ayude a comprender que ya no somos personas del mundo, que somos personas a la imagen y semejanza de Cristo Jesús y que debemos actuar como actuaba Jesús cuando estuvo en esta tierra. Bendiga esta iglesia, Señor. Bendiga a cada hermano o hermana aquí presente, a cada niño, a cada joven, a cada señorita aquí presente. Ayuda, Señor, a nuestra juventud, que ellos puedan verdaderamente sentir el deseo de buscarte a ti, Señor. Porque verdaderamente, Padre, el mundo lo único que hace es llevar a nuestros jóvenes a la perdición. Sabemos que muchos de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, quizás no están en tus caminos en estos momentos. Padre, donde quiera que ellos se encuentren en estos momentos, usted los conoce. Le pido por favor, Señor, de que usted en la hora 11, antes de que se cierre la gracia en el santuario celestial, usted pueda tocar los corazones de nuestros hijos para que vuelvan a tus caminos, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Padre Celestial, gracias por habernos escuchado en esta hora. Gracias porque su palabra nos amonesta, nos exhorta, nos enseña, nos instruye. Ayúdenos a no ser rebeldes a lo que hemos escuchado en esta mañana. Bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Permita que nunca falte en nuestros hogares. Bendiga las manos que los prepararon de nuestras hermanas que con esmero lo hacen cada semana. Bendígalas a ellas por su buena voluntad, Señor, y por su amor desinteresado. Y bendiga también a aquellos que no lo tienen, Señor, que padecen por falta de ellos. Se lo pedimos y se lo agradecemos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes.